Hay papeles que mienten. Hay documentos que matan. Un acta de nacimiento no siempre es el inicio de una vida. A veces es el epitafio de una verdad. La lápida de papel que entierra un secreto. Hoy viajamos a la Sierra de Sinaloa, lejos de los titulares y el ruido de Culiacán. Vamos a un pueblo sin nombre en los mapas. Un lugar de polvo y sol, donde las familias se guardan a sí mismas como un tesoro o como una maldición. Yo soy Padre del Valle, y esto es Realidad México. La historia que van a escuchar hoy es un laberinto, un rompecabezas de identidades rotas. Es la historia de una mujer que fue madre y hermana a la vez, del mismo niño. Es la historia de un niño que fue criado como hijo y nieto, bajo el mismo techo. Si las palabras te confunden, espera a conocer la realidad. Quédate, suscríbete, porque hoy vamos a leer un documento prohibido. Y las letras de ese papel nos gritarán una verdad que el silencio intentó devorar durante 20 años. Pausa musical breve y dramática. Todo comienza en una oficina del registro civil. Un cuarto pequeño, con olor a papel viejo y a tiempo estancado. Nuestro guía en esta historia no es un detective. No es un policía. Es un burócrata. Un joven llamado Javier. Javier era meticuloso, obsesivo con el orden. Le habían encargado digitalizar los archivos antiguos del municipio. Un trabajo tedioso. Pasar décadas de vidas, nacimientos, muertes, matrimonios, de libros polvorientos a una base de datos fría y moderna. Pasaba los días entre actas amarillentas y tinta desvanecida. Nombres, fechas, destinos, hasta que un día encontró un nudo. Una imposibilidad matemática. Una falla en la lógica de la vida. Era un legajo familiar. La familia Ríos, una familia que vivía en un rancho apartado. El acta de nacimiento del hijo menor, David Ríos, nacido en 2005. Padre, Elías Ríos. Madre, Remedios Solano de Ríos. Todo normal. Pero Javier, por pura rutina, buscó el acta de matrimonio de Elías y Remedios. Se habían casado en 1980. Para el 2005, Remedios tendría 54 años. Poco común tener un hijo a esa edad en esa zona, pero no imposible. La curiosidad lo hizo seguir tirando del hilo. Buscó a los otros hijos. Encontró una, Alma Ríos, nacida en 1993. La hermana mayor de David, 12 años mayor que él. Y entonces, Javier vio el nudo. Vio la imposibilidad. En el acta de nacimiento de Alma, padre, Elías Ríos. Madre, Remedios Solano de Ríos. Abuelos paternos, los mismos que en el acta de David. Abuelos maternos, los mismos que en el acta de David. Hizo la cuenta una y otra vez. Si Alma nació en 1993, su madre, Remedios, la tuvo a los 42 años. Y a David, a los 54. 2 hijos, con 12 años de diferencia, ambos nacidos cuando su madre superaba los 40. Era, estadísticamente, extraño. Una bandera roja ondeando en un mar de papeles viejos. Pero no era eso lo que le heló la sangre. Fue otro detalle. Un detalle que solo un burócrata obsesivo notaría. La firma de la madre, Remedios, en el acta de nacimiento de David, era temblorosa, insegura, casi ilegible, completamente diferente a su firma firme y clara en el acta de Alma, y diferente a su firma en su acta de matrimonio. Era como si otra persona la hubiera firmado, o como si la mano que la firmó estuviera siendo forzada, sosteniendo un peso demasiado grande. El peso de una mentira monumental. Javier sintió un escalofrío. Se levantó de su escritorio. Miró por la ventana el sol polvoriento de la tarde.
El pueblo seguía su ritmo lento, ajeno a todo. Pero él, en su pequeña oficina, había encontrado una grieta en la realidad. Una grieta que olía a miedo, a secreto, a un crimen oculto en la tinta de un documento oficial. Pausa dramática, música sutil. La obsesión de Javier creció durante días. No podía sacarse de la cabeza a la familia Ríos. Las fechas que no cuadraban, la firma temblorosa. Era un acertijo que pedía a gritos ser resuelto. Intentó hablar con su jefe, un hombre a punto de jubilarse que había visto pasar la vida del pueblo entera por su escritorio. Don Manuel, ¿usted conoce a la familia Ríos? El hombre levantó la vista de su periódico. Claro, gente dura. Del rancho El Silencio. ¿Por? Javier le explicó sus dudas. Las fechas, la edad de la madre. Don Manuel se rió. Una risa seca, sin alegría. Mire, muchacho, en la sierra las cosas son diferentes. La gente es fuerte. Las mujeres paren hasta viejas. Y los papeles. A veces los papeles se arreglan. No le busque tres pies al gato. Siga con su trabajo. La respuesta no lo calmó, lo alarmó más. Los papeles se arreglan. ¿Qué significaba eso? ¿Qué verdad se había arreglado en el acta de David Ríos? Javier decidió ir. Tenía que verlos. Ponerles cara a esos nombres. Inventó un pretexto, un programa de actualización de datos para el censo. Una mentira oficial para desenterrar una mentira privada. Tomó su coche y condujo hacia el rancho El Silencio. El nombre era profético. El camino de asfalto se convirtió en terracería. El paisaje se volvió seco, hostil. El sol de Sinaloa pegaba con furia. No había otras casas, no había otras almas. Solo el rancho, al final del camino. Una casa de ladrillo, un corral, un pozo. Y un silencio que zumbaba en los oídos. Javier aparcó y bajó del coche. El corazón le latía con fuerza. Se sentía como un intruso, un profanador de tumbas. Caminó hacia la puerta. El aire estaba quieto, pesado. Olía a tierra seca y a algo más. El encierro, a tristeza estancada. Llamó a la puerta. Un golpe seco que resonó en el silencio. Esperó. Nada. Volvió a llamar. La puerta se abrió. Era Elías Ríos, el patriarca, un hombre de unos 60 y tantos años, alto, delgado, con la piel curtida como el cuero viejo. Sus ojos eran pequeños, negros y sin luz. Ojos que no preguntaban, juzgaban. ¿Qué se le ofrece? Logró. La voz era áspera como la tierra. Javier tragó saliva. El miedo le secó la boca. Recitó su mentira. El censo, la actualización de datos. Elías lo miró de arriba a abajo. Una mirada que desnudaba. «Pase», dijo finalmente. Javier entró. El interior de la casa era oscuro y fresco. En el centro de la única habitación grande había una mesa de madera. Sentados a la mesa estaban los demás. Remedios, la madre. Una mujer encorvada, con el rostro surcado de arrugas. Parecía mucho mayor que sus 60 y tantos años. Su mirada estaba perdida en el vacío. No lo miró. Y los dos hijos, David y Alma. David era un joven de unos 20 años, fuerte, con la misma mirada opaca de su padre. Saludó con un movimiento de cabeza, y luego estaba Alma. Una mujer de 32 años. Pero no parecía de 32. Había algo en ella, una fragilidad, una postura encogida y que como si esperara un golpe. Sus ojos eran grandes, asustados. La única con algo de luz en esa casa de sombras. Y en cuanto Javier entró, ella bajó la vista al suelo. Y no la levantó más. Javier se sentó. Sacó sus papeles. Empezó a hacer preguntas. Fechas de nacimiento. Nombres completos. Elías respondía por todos.
con monosílabos. Remedios seguía ausente. David miraba a su padre, esperando la aprobación para cada gesto. Y Alma no existía. Era una estatua de miedo. Entonces ocurrió. David, el joven, se levantó para buscar un vaso de agua. Al pasar junto a Alma, tropezó ligeramente. Su mano, por instinto, se apoyó en el hombro de ella para no caer. Un gesto trivial. Inocente. Pero la reacción de Alma no lo fue. Se encogió. Un movimiento violento, espasmódico, como si la hubieran tocado con un hierro al rojo vivo. Un pequeño gemido ahogado se le escapó de los labios. Y Javier lo vio. En ese instante, el velo se rasgó. Vio la mirada que Elías le lanzó a Alma. Una mirada helada, de furia, de advertencia. Y vio la mirada que Alma le devolvió. No a su padre, a David, a su hermano. Fue una mirada de una fracción de segundo. Pero en esa mirada, Javier lo leyó todo. No era la mirada de una hermana, era la mirada de una madre. Una mirada de amor, de culpa y de terror infinito. Javier sintió que la sangre se le helaba en las venas. La verdad lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. El acta de nacimiento mentía. Remedios no era la madre de David. Alma sí lo era. Alma, que tenía 12 años cuando David nació. 12 años. ¿Y si Alma era la madre? ¿Quién era el padre? La respuesta estaba sentada a la cabeza de la mesa, mirándolo con sus ojos muertos. Elías, su propio padre. David no era el hijo de Remedios, era su nieto. No era el hermano de Alma, era su hijo y su medio hermano. Alma no era la hija de Elías, era su víctima y la madre de su hijo. Javier sintió un sabor metálico en la boca. Quiso vomitar. Las paredes de la casa parecían cerrarse sobre él. El aire se volvió irrespirable. Terminó la entrevista como pudo, con las manos temblorosas. Se despidió. Nadie le respondió. Caminó hacia la puerta, sintiendo la mirada de Elías clavada en su espalda. Una promesa de violencia. Se subió a su coche y se quedó ahí, temblando. Miró la casa. El silencio. Ahora entendía el nombre. Era el silencio de un grito ahogado durante 20 años. El silencio de una vida robada. El silencio de una mentira que todos en esa casa estaban obligados a representar. Cada día, cada hora, cada segundo. Música reflexiva y perturbadora. Para entender cómo se construye una cárcel así, hay que conocer al carcelero. Hay que entender la mente de Elías Ríos. Elías no era un monstruo nacido de la nada. Era el producto de su tierra. Una tierra de hombres duros, de machismo arraigado como las raíces de un mezquite. Creció aprendiendo que un hombre es dueño de lo suyo, su tierra, sus animales, su mujer, sus hijos. La palabra propiedad lo definía todo. Remedios, su esposa, fue su primera posesión. Una mujer joven a la que doblegó con miedo y aislamiento. La convirtió en una sombra, una sirvienta, un útero. Alma fue su segunda creación, su hija. Pero en su mente retorcida, la palabra hija también significaba propiedad. Algo que le pertenecía en cuerpo y alma. Cuando Alma empezó a convertirse en mujer, alrededor de los 11 años, Elías vio en ella no a su hija, sino la continuación de su linaje. Una versión más joven de Remedios. Algo que podía moldear, poseer. El granero fue el escenario de la primera vez. Siendo apenas una niña, Alma no podía comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Solo experimentó un dolor agudo y un miedo tan profundo que la dejó inmóvil. El terror de Elías no fue la culpa, fue la vergüenza, el qué dirán, el deshonor,
Su propiedad se había dañado a la vista de todos. La solución fue una obra maestra de crueldad psicológica, una idea que solo pudo nacer de una mente enferma y del miedo cómplice de Remedios. Encerraron a Alma durante el embarazo. Nadie la vio. Cuando nació el niño, la mentira se puso en marcha. «Tú no eres la madre», le dijo Elías a Alma mientras le arrancaba al bebé de los brazos. «La madre es Remedios. Este niño es nuestro. Es tu hermano. ¿Entendido? Tú eres la hermana mayor y vas a cuidarlo, como una buena hermana. Si dices una sola palabra a alguien, a quien sea, te mato. Y lo mato a él». La amenaza no era una hipérbole. Alma lo sabía. Le robaron a su hijo, le robaron su maternidad, le robaron su identidad. Y la obligaron a representar un papel en la obra más macabra. La hermana de su propio hijo. La hija de su violador. La hija hermana madre. Un nudo de relaciones imposibles que la ahogaba cada día. Remedios, la abuela madre, aceptó. Por miedo. Por vergüenza, por resignación. Firmó el acta de nacimiento con la mano temblorosa, sellando el pacto del diablo. Y David creció en esa red de mentiras, amando a su abuela como a una madre, amando a su madre como a una hermana, y temiendo a su abuelo padre como a un Dios terrible e impredecible. El rancho El Silencio se convirtió en un escenario, y ellos en actores de una tragedia sin fin. Música vuelve a ser tensa. Javier regresó a la ciudad, pero el silencio del rancho se lo trajo con él. Lo escuchaba en todas partes, en su oficina, en su casa, en sus sueños. La imagen de los ojos asustados de Alma lo perseguía. El peso de esa verdad era demasiado grande para un solo hombre. Tenía que hacer algo. Fue a la policía, la comandancia municipal. Le contó la historia al comandante de turno. Un hombre con un bigote espeso y una mirada aburrida. Le habló de las actas, de la visita al rancho, de la reacción de Alma, de su certeza. El comandante lo escuchó sin interrumpir. Cuando Javier terminó, el hombre se reclinó en su silla y bostezó. Un bostezo largo, ruidoso, sin disimulo. «Mire, licenciado», dijo, «usted es nuevo por aquí. Elías Ríos es un hombre de respeto y de carácter difícil. ¿Tiene pruebas de lo que dice?» «Tengo las actas, tengo mi testimonio». «Tiene papeles que no le cuadran y una corazonada. Eso no es suficiente para que yo mande a mis hombres a meterse en un rancho ajeno a buscar problemas. Los Ríos nunca han dado problemas. Son gente de bien. La violencia no siempre hace ruido, comandante. Pero la ley sí necesita ruido, licenciado. Necesita una denuncia, una víctima. ¿La muchacha Alma va a venir a denunciar a su padre? Lo dudo. Así que, mi consejo, dedíquese a sus papeles y déjese de novelas». Javier salió de la comandancia. La rabia le quemaba el pecho. «Gente de bien». La frase resonaba en su cabeza como una burla. El sistema, en su primer nivel, ya le había dado la espalda. La ley del pueblo protegía al fuerte, no al inocente. No se rindió. Condujo hasta Culiacán, a las oficinas estatales del DIF. Un edificio grande, frío, impersonal. Esperó 2 horas. Lo recibió una trabajadora social con un traje sastre impecable y una sonrisa ensayada. Javier volvió a contar la historia, con más detalles, con más desesperación. La mujer escuchaba, asintiendo. Tomaba notas en un bloc. «Entiendo su preocupación, ciudadano», dijo con una voz profesional y vacía. «La situación que describe es ciertamente compleja y podría constituir una vulneración de los derechos de los implicados». Javier sintió un atisbo de esperanza. «Sin embargo», continuó ella,
Para que nosotros activemos el protocolo de intervención en crisis familiares, necesitamos un mandato judicial o una denuncia formal ratificada ante el Ministerio Público. ¿Usted ya acudió al MP? Fui a la Policía Municipal. No es el canal adecuado. Tiene que ir al MP. Ellos son la autoridad investigadora. Si ellos determinan que hay elementos para proceder, nos enviarán el caso a nosotros para dar seguimiento psicológico y de asistencia. Le entregó un tríptico con las direcciones de las agencias del Ministerio Público. Le sugiero que empiece por ahí. Es el procedimiento. El procedimiento. El laberinto. Cada oficina era una puerta que te señalaba otra puerta. Un juego diseñado para agotar al denunciante. Para que se rindiera. Javier fue al Ministerio Público. Un lugar oscuro, con gente esperando en los pasillos con la derrota pintada en la cara. Le tocó un agente joven, de mirada cínica. Javier le contó la historia por tercera vez. Su voz ya sonaba hueca. El agente escuchaba mientras revisaba su teléfono. A ver si entendí, dijo el agente finalmente, mirándolo por primera vez. ¿Tú crees que una mujer tuvo un hijo de su padre hace 20 años y que lo registraron como su hermano? Y la única prueba que tienes es que a ti no te cuadran las fechas en unas actas viejas y que la mujer se asustó cuando su hermano la tocó. Resumido así, sonaba ridículo, débil. Es la verdad, insistió Javier. La verdad, en esta oficina, necesita pruebas, amigo. Necesito que la víctima venga y declare. Necesito un certificado médico de abuso. Necesito algo. Con lo que tienes, no puedo ni pedirle a un juez una orden de cateo. Se reiría en mi cara. Javier se apoyó en el mostrador. Se sentía exhausto, vencido. Entonces, ¿no se puede hacer nada? ¿Dejamos que esa mujer siga viviendo en ese infierno? El agente se encogió de hombros. Puedes poner una denuncia anónima. La pondremos en la pila. Quizás en unos meses, cuando haya menos carga de trabajo, alguien se dé una vuelta por allá. O number. La verdad, tenemos casos con muertos, con balazos. Lo tuyo es un drama familiar. Un drama familiar. El horror clasificado, minimizado, archivado. Javier salió del edificio. La luz del sol lo cegó. Se sentía sucio. Cómplice. El sistema no lo había ayudado. Lo había convertido en parte del silencio. Le había dicho con 3 voces diferentes, no es tu problema, ríndete. Pero Javier no podía rendirse, no después de haber visto los ojos de Alma. Esa noche, en un hotel barato, tomó una decisión desesperada, ilegal. Pero era la única que le quedaba. Si el sistema quería pruebas, él se las iba a conseguir, aunque tuviera que robarlas. Pausa dramática. Regresó al rancho. Esta vez, de noche. Como un ladrón. Su plan era una locura. Entrar en la casa mientras dormían, buscar algo, una foto, un diario, una carta, cualquier cosa que rompiera la mentira. Esperó en su coche, a lo lejos, hasta que las luces de la casa se apagaron. El silencio de la noche era total. Solo el sonido de su propio corazón martilleando en sus oídos. Caminó hacia la casa, agachado. El miedo era un animal vivo en su garganta. Forzó una ventana de la parte de atrás. Entró. La casa olía a sueño y a miedo. A la luz de una pequeña linterna, buscó. En los cajones, en un viejo baúl. Nada. La casa estaba limpia de pasado, como si Elías hubiera borrado sistemáticamente cualquier prueba de la verdad. Estaba a punto de irse cuando vio algo, en un pequeño altar en una esquina. Junto a una virgen y unas velas apagadas, había un libro de oraciones. El de Remedios. Lo abrió
Y de adentro cayó una foto pequeña, doblada y desgastada. Javier la recogió, la iluminó con su linterna y se le cortó la respiración. Eran Alma y un bebé recién nacido. Alma, con una cara de niña de 12 años, miraba al bebé con una expresión de amor puro, de asombro. No había duda. Era la mirada de una madre a su hijo. Detrás de la foto, con una caligrafía torpe, ponía «Mi David». Irendairetuaindu. Era la prueba, el arma humeante, el grito silencioso de Remedios, la abuela cómplice, guardando la única prueba de la verdadera maternidad de su nieta hija. Javier guardó la foto y salió de la casa. Corrió hacia su coche. Con el corazón desbocado. Había ganado. Pero se sentía como un criminal. No fue a la policía. Sabía que lo arrestarían por allanamiento. Fue a un lugar más poderoso, más rápido. La oficina de un periódico en Culiacán. Le dio la foto a un reportero. Le contó toda la historia. Y esperó. La explosión fue nuclear. La foto en primera plana. La madre niña de Sinaloa. El rancho del horror. El escándalo sacudió al Estado. El gobernador dio una rueda de prensa. El fiscal prometió una investigación inmediata. El sistema, expuesto y avergonzado, se movió. No por justicia, por relaciones públicas. El convoy de camionetas oficiales llegó al rancho El Silencio esa misma tarde. Elías no se resistió. Cuando vio las cámaras y los policías, supo que el juego había terminado. Se llevaron a todos, a Elías, esposado, a Remedios, temblando, a David, confundido y furioso, y a Alma, que por primera vez en 20 años salió de ese rancho, sola, sin su padre, sin su hijo, libre y completamente rota. Música solemne y final. ¿Y qué pasa después del escándalo? Las cámaras se van, el ruido se apaga, y solo quedan las ruinas. Elías Ríos fue condenado a la máxima pena por violación equiparada y abuso. Morirá en la cárcel. Remedios fue puesta en libertad condicional, considerada una víctima más de la coacción. Vive con otros parientes, en otro pueblo. Una anciana que ya no habla. David fue la víctima más ruidosa. La verdad destruyó su mundo. Su madre era su hermana, su abuela era su abuela, su padre era su abuelo. La furia y la confusión lo consumieron. Entró y salió de centros juveniles. Su vida es una puerta giratoria de problemas y violencia. Y Alma. Alma es el epicentro silencioso de la devastación. La ingresaron en una institución de salud mental. Legalmente, es libre. Psicológicamente, sigue prisionera. Los terapeutas intentan ayudarla a construir una identidad. Pero, ¿cómo se construye una identidad sobre un campo de minas? ¿Cómo se aprende a ser yo cuando ha sido obligada a ser 3 personas a la vez y ninguna de ellas real? Dicen que a veces, en la noche, susurra un nombre. David. No se sabe si llama a su hijo o a su hermano. Quizás ni ella misma lo sabe ya. Javier renunció a su trabajo en el registro civil. No podía volver a mirar un acta de nacimiento de la misma manera. A veces, se pregunta si la foto que robó fue un acto de justicia o un acto de destrucción. Rompió la mentira. Pero también rompió a las personas que vivían en ella. Es una duda que lo acompañará siempre. Esta historia no es sobre monstruos, es sobre silencios. El silencio de una familia, el silencio de un pueblo, y el silencio ensordecedor de un sistema que prefiere archivar el horror antes que enfrentarlo. Un sistema que necesita una foto en primera plana para hacer el trabajo que debió haber hecho 20 años atrás, con una simple firma temblorosa en un papel. Soy Padre del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad México. Soy Padre del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad México.